Sí. Entonces les decía, los artículos, cuando hablamos de artículos, me voy a devolver un poquito. Cuando hablamos de artículos, los artículos es una palabra o una categoría gramatical que determina, ¿cierto? Anuncia o expresa el género y el número del sustantivo. Entonces acompaña al sustantivo. ¿Cierto? Esa es la naturaleza del artículo. Acompaña al sustantivo, lo ayuda a determinar. ¿Sí? Por ejemplo, entonces decimos, yo digo la, ustedes ya saben que la, si va al lado de un sustantivo, entonces la me va a decir que lo que sigue es femenino y que es singular. ¿Por qué? Porque la es femenino y es singular. ¿Sí? Entonces determina acompaña al sustantivo y determina el sustantivo. En el caso de los adjetivos, perdóname, me vuelvo, los adjetivos lo que hacen es calificar y determinar el sustantivo. Entonces también acompaña el sustantivo, el adjetivo, como el artículo acompaña el sustantivo, y entonces está como en función del sustantivo. Y en función del sustantivo lo que ayuda es a darle más información al sustantivo. Y entonces, por ejemplo, aquí dice santos hombres. Entonces, santos es el adjetivo, hombres es el sustantivo. Entonces, mire que está en función está en función del sustantivo. En el caso de los pronombres, yo lo dijimos desde el principio, una clave para entender los pronombres Verbo. es que los pronombres indican las El... personas gramaticales, ¿cierto? Y para poderlos distinguir, es que el pronombre lo que hace es acompañar o ir cerca al verbo, ¿cierto? Cerca al verbo. Entonces, el pronombre se puede distinguir que está acompañando al verbo. Entonces, esas son como unas claves gramaticales para que nosotros podamos distinguir esa palabra está en función de otras palabras alrededor y nos ayudan a distinguir entonces qué palabra es y qué función está cumpliendo. ¿Listos? ¿Sí, Claudita? ¿Más claro? Un poquito, pastor, un poquito más claro. Espera un momentico que es que preguntaron una cosa. Listo. Listo, entonces continuemos. Sigamos, hermano Alberto, con su test. Bueno, dice, lo dicho, bueno, eso ya lo que lo explicó el pastor. Dicho, ya sabemos que es un verbo. Por, no sé. Él es un artículo. Sí. Señor es un sustantivo. Por, no sé. Medio, tampoco sé. Del, tampoco sé. Profeta es un sustantivo. Del es una contracción que podría decir de él, ¿cierto? De él profeta, pero o sea, se contrae la palabra, entonces queda del. Entonces, es una categoría gramatical distinta y él es una categoría, es un artículo, ¿cierto? O sea, allí hay, creo que creo que es una conjunción y él es un artículo, pero como se juntan, entonces forman después vamos a mirar esa No lo hemos contracción. visto, pastor. No lo No hemos lo hemos visto. visto. Bueno, bueno. Simplemente para que Entonces, vamos tengamos en bien. cuenta que... Listo, Listo, sí, pastor. señor. Listo, pastor. Bueno, gracias. Profeta es un sustantivo. Sí. Cuando, no sé, dijo es un verbo, del verbo decir. Bueno, ese, no sé. No, Aquí, todavía no lo tampoco hemos sé. visto. Eso.
Una es un adjetivo, virgen es un sustantivo, Sí. concebir, del verbo concebir, es un verbo. Y, bueno, tampoco lo hemos visto, dará, del verbo dar. Sí, es un verbo. Luz es un sustantivo. Es un adjetivo. Un adjetivo posesivo. Ah, no, adjetivo, ¿sí? Posesivo, bueno, no sé. Hijo es un sustantivo. Un hijo, Y, bueno, hermano Alberto, un hijo, es un adjetivo porque está sí, señor. acompañando un sustantivo, el sustantivo hijo. Sí, señor. Pues ya dije eso, pastor, un adjetivo, pero no sé si es posesivo. ¿Es posesivo? Adjetivo, No sé. no, es adjetivo numeral. Numeral. Ah, bueno, Es un sí, está adjetivo nombrando numeral. números, sí. Listo, pastor, gracias. Hijo es un sustantivo. Sí, señor. Llamar es del verbo llamar. Ujú. Ese sí es un sustantivo. Nombre, Ese no es sé. su, Emanuel. hermano Alberto. Sí, un adjetivo, pastor. Es un adjetivo, su es un adjetivo, sí, señor. Es un adjetivo. Nombre, no sé. Manuel es un Nombre es un sustantivo. sustantivo. Nombre es sustantivo también. Sí, señor. Ah, también es sustantivo, pastor. Bueno, listo. Sí, Entonces aquí, nombre y Emanuel es pone sustantivo. nombre a sustantivo. Listo, gracias, pastor. Que traducido, no sé, es un verbo, del Traducido, verbo cero estar. espera un tico, hermano. Traducido es una forma verbal. No lo hemos visto, pastor, ¿no? No, pero es un verbo. Subrayalo como un verbo. Lo subrayo como un verbo. Sí, señor. Uy, me toca corregir harto, pastor. Bueno, pero ahí voy. Es, Tranquilo que sí, para eso es la, no sé si es un verbo de cero estar. Es un verbo de cero estar. sí, señor, es del verbo estar. Listo. Dios es un sustantivo. Nosotros es un pronombre. Sí. La última, nosotros. Vamos con el 24. Ujú. Sí, Y bueno, no sé. Despertando es un verbo, el verbo despertar. sí, José, un sustantivo. sí, Del, no sé. sí. Sueño es un verbo, del verbo soñar. No, Hizo el verbo hacer, no, hermano. señor. Mire que va Sueño. acompañado del sueño. Si quitáramos la contracción, entonces sería de el sueño. ¿Y qué es él? ¿Qué Él categoría es un gramatical pronombre. es él? Él, no, Pronombre. él sin tilde. Él es un artículo. Ah, El artículo. sueño. Entonces, sueño es un sustantivo. Porque Uy, una cosa es sustantivo. soñar, una cosa es que yo les diga a ustedes, yo anoche soñé, y otra cosa es que yo les diga, yo anoche tuve un sueño. Sí, ya. Si yo les digo, yo anoche Sí, soñé, pastor, de acuerdo. Ya lo si yo entendí. anoche, yo les digo, si yo anoche soñé, les estoy hablando de una acción que sucedió anoche. Pero si yo les estoy hablando, Listo. yo anoche tuve un sueño, yo estoy hablando de algo, de una cosa que les voy a contar. ¿Sí me va a entender? Una cosa es la Sí, ya acción le y toca. otra cosa es la cosa. Eso es como por ejemplo, el cantar y cantante. Si yo digo cantar, ¿qué piensan? ¿Es una acción o una persona? Acción. ¿Cantar es una acción o una persona? Es una acción, pastor. Es una acción. Pero si yo le digo cantante, Una acción. O pero si sea, yo le digo sería un verbo. cantante, Es una pero si yo le cosa. digo cantante, Mm, ¿Sería un sustantivo? está Una hablando de cosa. una persona, ya no estoy hablando de la acción. Claro, está implícito que la persona, qué es lo que la persona hace, pero no estoy hablando en sí de lo que hace, sino de una persona específicamente. Si yo le digo, es que el cantante no llegó, yo no les estoy diciendo a ustedes Hágale. que la persona no está haciendo una acción, no, le estoy diciendo es que él no vino, esa persona no vino. ¿Sí? Si yo les digo, el cantante no llegó,
pues les estoy diciendo, esa persona no vino, no les estoy diciendo que no hizo qué, no. Estoy diciéndoles es que esa persona como tal. Entonces, lo mismo sucede acá. Una cosa es el soñar, que es la acción, y otra Sí. cosa distinta es la cosa. Ya el sueño, uno habla de algo, ¿sí? Yo, por ejemplo, para que se den cuenta, si yo digo, yo tuve un sueño y en el sueño, ¿sí? Mire que yo digo, en el sueño, él es un artículo, sueño es un sustantivo, yo en el sueño estaba en tal lugar. Sí. Y resulta que en ese sueño, entonces otra vez, y más adelante, entonces yo les digo, imagínense, y pónganle cuidado que en él yo creí también, yo vi a tal persona, en él, pero yo digo en él. Entonces, ¿qué es él? Ustedes ya saben que estoy hablando de quién, del sueño, ¿cierto? Entonces estoy hablando de él como si fuera una cosa, como si fuera una persona, como si fuera algo tangible. ¿Sí me va a entender? Pero otra cosa es la acción. Entonces eso es para que aprendamos a distinguir entre el verbo y el sustantivo. Hay palabras que son muy parecidas que podemos confundir. Por ejemplo, amar. Amar y amor. Amar es la acción, amor es el sustantivo, es la cosa. ¿Sí, hermano Alberto? Mi hermano Alberto. Y pastor, yo entendí, pero uy, le toca a uno estar muy pendiente, sí, porque, o sea, se parece mucho, ¿no? Porque uno ve la Claro. palabra sueño y claro, como que lo relaciona de una vez con la acción, ¿no? Sí. Pero entonces sí lo que lo determina es el del, porque ahí sí está determinando Eso. que es una cosa, no está Ujú. determinando de que es una acción. Si fuera Exacto. él, ya estaría determinando que sería soñar como tal, la Sí, acción. sí, Le exacto. toca no Entonces hay estar que muy distinguir. pendiente de esto. Por eso, pero entonces la manera es, la manera fácil de distinguirla es la conjugación, ¿sí? Si yo digo, si Sí, por ejemplo aquí estuviéramos sí, diciendo que señor. José soñó, ¿sí? Sí, José soñó, estamos hablando de una persona y una acción que está haciendo. Pero ¿cuál es la acción en el versículo 24, hermano Alberto? ¿Cuál es la acción realmente de José? despertar. Exacto, esa es la Es la acción. La acción, acción porque él no es que él despertó. soñó, Sí, no. señor. La acción es que él No, la acción es despertó. despertó. ¿De qué despertó? Sí, Del sueño. del sueño, sí, de Ujú. la cosa. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces ahí es por eso la manera es analizar analizar las palabras y mirar cuál es la acción como tal. Soñar, Sí, en este señor. caso, no es la acción, sino el despertar. José despertó del sueño. Sí, señor. Listo, hermano. Y es Siga. que esto trae Entonces, mucha sueño. cosita, pastor. Eso Sí, tiene mucha hermano, cosita. entonces, por eso yo les digo, yo también hay veces patino en Sí, algunas cosas como que me quedo pensando qué es, porque es que no es fácil y hay que en la práctica, pues poco a poco va uno cogiéndole el tiro. bueno, Listo, hermano, siga. Entonces, sueño, bueno. sustantivo. Dice, del sueño, es sustantivo. Y ese sí hizo, es un verbo Es de un hacer. verbo. Ujú. Sí, bueno, ese cómo, no sé. Todavía no lo Él es hemos un visto. artículo. Sí, Él, él es un sí. artículo. Ujú. Ángel es un sustantivo. Sí. De él, no sé. Bueno, ya estamos viendo que es algo que termina, pero Como que señor es un sustantivo, sí. ¿sí? Lee, no sé. Había Le el es un verbo, pronombre. Otra a vez. ver, Le está al lado de qué? de un verbo. De un verbo. Entonces le es un pronombre. Y de ¿Listo? razón que no Entonces sé con si no lo tenía azul muy y claro, rayita pastor. azul debajo. Es un qué, ese es un pronombre. Pronombre. Azul y rayita azul debajo. Pronombre, no le estoy escribiendo ahorita pinto porque no trae los colores, pastor. Ahí el otro es un Mi verbo. hermano Listo. no trajo los Bueno, colores a la clase. continúo, pastor. Sí, 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 hágale, hágale. No, sí los tengo por allá en el cuarto, pero entonces para no perderme. Bueno, Listo, bueno, pastor. listo. Entonces continúo. Entonces ya, bueno, entonces lee, ya decimos que es un pronombre y había es un verbo, Ujú. ¿sí? Del verbo haber. Mandado también es un verbo Sí. de mandar. Verbo mandar.
¿Sí? Mire Sí, que, recibió del verbo recibir. hermano, hermano Alberto, quiero usar el Señor, ejemplo de ahí, señor, el ejemplo de dale. ese texto. Entonces, le había mandado, ¿cierto? Entonces, como está acompañado de otro verbo, había mandado es otro verbo, también ambos son verbos, dos verbos, ¿cierto? Se están Sí, señor, sí. complementando. Pero si yo digo, William no trajo el mandado, ¿cuál es el verbo en la acción? ¿Cuál es el verbo en la oración, perdón? William no trajo el mandado. Cuál es el verbo? Traer, Traer, exacto. ¿Y el mandado qué es? La cosa, la cosa. ¿sí? Porque y lleva un artículo, el mandado. Pero mire que mandado aquí, porque como está acompañado con un verbo, había, entonces mandado ya no es una cosa, no es un sustantivo, sino que mandado es un verbo, porque está al lado de otro verbo. ¿Sí? Tremendo. Entonces, miren que son dos palabras que fácilmente, o que pudiésemos confundir, porque mandado y mandado se escriben exactamente igual, pero mandado dentro de la oración, en la cancha de juego, está cumpliendo una función. En esta oración, en este partido que estamos viendo aquí, le habían mandado, mandado es un verbo. Pero en la oración que yo les dije que William no trajo el mandado, entonces en esa oración mandado ya no es un verbo, porque el verbo es traer y el mandado, como lleva un artículo, el mandado es un sustantivo, porque está acompañado de un artículo. ¿Sí, mi hermano Alberto? Sí, pastor, yo lo entiendo. ¿Sabe qué es el problema? Que ahorita le podemos entender muy bien, pero no sé si nos acordemos de aquí haciendo el ejercicio. Porque es que si No, uno al pero momento lo mire, entiende. por eso es importante que tengan en cuenta las palabras que están alrededor. Ujú. Tengan en cuenta las palabras. Mandado, Sí, yo señor. tengo que mirar, mandado está al lado de qué. Si mandado tuviera un artículo, listo, es un sustantivo. Pero mandado está al lado de un verbo, antes mandado también es otro verbo. Ok, Esas son las claves. ok, pastor. Listo. Bueno, bueno. Siga, hermano. A ver, que sería bueno, es que no tenemos, pastor, porque bueno sería escribir, bueno, no he escrito eso, como esas reglitas, ¿no? Porque es que uno con esas reglitas ya puede ir mirando y puede como identificar más fácil. Pero Pero bueno, no esas las debe. reglas ya se las he, pero esas reglas ya se las he dado. Sí, entonces vamos a ver si las tengo escritas, Lo que pero es me que las las debe, pastor. repasen. Bueno, Esas bueno, pastor. reglitas son importantes. Bueno, o si no, no Entonces, las debe, le pastor, repito, sí. y entonces le copiamos. Bueno, ahí vamos, igual ahí las va memorizando Bueno, poco a poco. sí, bueno, ya después miro ahí cómo las reglitas. Si no, Listo, después listo. lo llamo, pastor, para que Tranquilo, gracias. hágale, Para hermano. no quitarle más tiempo, pastor. Listo, Hágale, hágale. entonces dice, no, bueno, no sé, recibió es un verbo, el verbo recibir. Sí, No sé, es un adjetivo, sí, su es posesivo, un adjetivo, mujer es un sustantivo, un sustantivo. pero Todavía no lo hemos no dicho. sé, la, la es un artículo, No, conoció, la no es un no, artículo, pastor. no. Ay, Otra vez. bueno, espera, miro. Ahí A está. ver, espere, pastor. Ya. Espere, ya. No, ya, yo se lo digo, pastor. Ese es un pronombre, Ajá. ¿Por qué? ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está refiriendo a la persona, No, ¿sí? no. Pues, o sea, sí, pero entonces, son dos reglas, dos reglas. Una, la está haciendo referencia a una persona que se mencionó antes. Sí, Si yo le pregunto en este eso, texto, eso. hermano, dígame quién es la, La mujer, ¿de quién está está hablando de la hablando el mujer. texto? ¿Y quién es la mujer? Señor, de María, ¿Quién? María, De María, ¿sí? la que se iba a casar con José, Sí. ¿cierto? Eh, Mire que estamos de una vez Eso. haciendo Entonces mire que está haciendo referencia de María.
Exacto. Entonces, mire que estamos de una vez haciendo exégesis, porque estamos hablando Sí, estamos señor. haciendo un análisis gramatical, pero de paso María, estamos haciendo exégesis. Entonces, ¿quién es la? La sí, es una señor. persona, es una mujer y Una persona. específicamente es María. Ujú. Entonces, primera regla, está haciendo referencia a una persona. Segunda regla, está acompañado, gramaticalmente la está acompañado de qué? Está conocido un verbo. Está acompañado de un verbo. Entonces se cumplen las dos reglas. Pastor Primero, de un está haciendo verbo. referencia, haciendo referencia a una persona, ¿cierto? Está hablando de una persona, no Sí, señor. hubiese podido el autor decir, pero no conoció a María hasta que dio a luz. ¿Sí ve que sí funciona ahí? Pero no conoció a María, entonces en vez del nombre están poniendo un pronombre, por eso se llama pronombre. El pronombre lo que hace es reemplazar el La. nombre, está Pronombre reemplazando la. a María Sí, señor. y está diciendo la. Primera regla. Segunda regla, está al lado de un verbo, ¿sí? Está al lado del verbo conocer. Entonces, no la conoció. Es un pronombre Sí. porque está haciendo referencia a una persona o a un nombre, está cambiando el nombre por nombre, pronombre. Y segundo, está al lado de un verbo. En otras condiciones, en otras condiciones, si yo digo la casa, entonces la, como está al lado de un sustantivo casa, la sí es un artículo, pero en este caso es un pronombre. Pastor, una pregunta. Por lo menos yo tengo la palabra fiel. Entonces ahí sí la sería un artículo, ¿La palabra qué? la palabra fiel. ¿Cómo así? ¿Cómo dice la oración completa? Eh, no, es que tengo el texto, entonces es Tito Por del eso, 7 pero es al que 9. para yo decirte la, me tienes que decir que está al lado de que, o darme un pedacito de la O oración sea, donde bueno, aparece dice, la y yo te digo qué es. ok, dice, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel. Ah, ok. Retenedor de la palabra. Entonces, la es un artículo, porque al Ok. lado que está Al lado de esta palabra sería un sustantivo. un sustantivo. Ok. Y ahí fiel sería un adjetivo, pastor. Y él es un adjetivo. Sí, ok. Entonces sí voy bien. Listo, listo. Listo, siga, hermano Alberto. Bueno, pastor. Bueno, entonces la vemos que es un pronombre y conocido es un verbo. Sí. Luz es un sustantivo, su es un Eh, adjetivo. hermano Alberto, Señor. que no lo hemos visto, pero ya no podemos ir Pastor, se está haciendo yendo, referencia. es que se escucha entrecortado. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, Sí, señor. Yo lo sí, escucho bien. creo que soy Sí, internet, señor. hermano, porque los demás me escuchan bien. Entonces, mire, hermano, que está al lado de un verbo, otra vez. Entonces, que es un pronombre también. Ahí en este caso, que está haciendo la función de pronombre. Y nos damos cuenta que es ese pronombre porque está al lado del verbo. Además, Pastor, es que no, se me están. creo que tienen problemas de internet, hermano Alberto. Aló, 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 aló. Bueno, vamos a dejar ahí y vamos con hermanita Claudia. Señor. Eh, ¿Sigo yo? Sí, señora. Ah, ya volvió el hermano. Hermano Alberto, ¿me escucha? y pastor, qué loco ahí. Es que su internet le está fallando. Entonces le decía que Sí, pastor. ese que es un pronombre porque otra vez está al lado del verbo, está al lado del verbo dar, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es un Y pronombre también, pastor? es un pronombre también. Eso no lo hemos visto, la idea era que lo viéramos hoy, aunque ya no se nos acabó el tiempo, ya no se nos está acabando el tiempo, pero Uy, pastor. entonces después lo miramos con paciencia. Pero es un pronombre. Uy, pastor. Siga, hermano. Listo, pastor.
que dio a luz. Luz es un sustantivo, su Sí. es un adjetivo, hijo es un sustantivo. Sí. Primogénito, no sé. Primogénito es Y- un adjetivo, porque está calificando al hijo, está diciendo el hijo específicamente qué es. ¿Qué hijo es? Es el primogénito. primogénito, Ujú. primero. Entonces ese viene siendo un adjetivo calificativo. Sí, señor. Bien, pastor, gracias. Adjetivo. Uy, pastor, ahí medio duro. Tranquilo, hermano, Adjetivo, tranquilo. listo. Y le puso ese del verbo poner, puso Y por lee, nombre, y ese lee, no sé, por nombre. y Jesús, lee. un sustantivo. Hermano Alberto, Y lee. lee. Lee viene siendo un pronombre también, entonces. Lee según Sí, la regla señor. que tenemos y que esto entonces es un pronombre. Dos Pronombre. reglas, dos reglas, dos reglas. Dice, Lee pastor. a quién, o sea, a quién le puso lee. Lee Le puso. Lee a quién se está a haciendo Jesús. referencia. A Jesús. A él, a Jesús. Y A está al Jesús. lado de A un verbo, el una verbo persona, poner. sí. Un Y está al verbo. lado del Sí, verbo uy, poner. sí. Sí, pastor. Listo, siga, Bueno, hermano. pastor, ahí vamos. Y no, No, ya nombre y terminé, Jesús pastor, también ya son lo sigue. sustantivos, ¿cierto? Yo. Sí, señor. Sustantivos. Listo, Nombre de Jesús. listo. Sustantivos. Listo, vamos con la hermanita Sí. Claudia. Bueno, ahí vamos, pastor. De la verdad está como más durito ahorita. Pero bueno, ahí vamos. Gracias, pastor. Tranquilo, Sí, tranquilo, me tranquilo. toca ahorita ponerme a correr. Bueno, gracias, pastor. Gracias. Bueno, Sí, pastor, yo también estoy ¿qué texto tienes tú, como Claudia? grave. Yo tengo Tito 1, del 7 al 9. Listo. Entonces, a ver cómo nos va. Para los que ya como el tiempo se nos está acabando, para dentro de 8 días, espero, si el Señor nos lo permite, revisar a los demás. ¿Listo? Para que lo tengan en claro. Dentro de 8 días les pregunto. Entonces vamos con Tito 1.7. Igual, por favor, acompáñenos ahí con el texto para que ustedes puedan ir también aprendiendo a través del ejercicio. Listo, hermanita Listo. Claudia. Dice, ¿por qué? Porque no sé qué es, pastor. ¿Por qué? Todavía no sabemos. Ok. Es necesario, yo lo puse como un verbo. Es necesario. Sí, ambos son verbos. ¿Sí? Sí, el Dice, verbo es del verbo ser y sí, necesario también. necesario. Ok. No, Eh, señor, espérate un momentico. Es necesario. ¿no? ¿Necesario no es un verbo? Puede hacer de verbo. Espérate un segundo porque es lo que yo le digo al hermano Alberto que hay palabras que lo ponen a uno a pensar. Espérate un momentico conmigo aquí. Es necesario. Necesario. No, necesario es un adjetivo. Oh, Ahí está haciendo la función de adjetivo. ok. Entonces, adjetivo es anaranjado. Pastor, pero perdón la preguntita ahí, sí, me disculpa. Perdónme, hermanita. Pero es que tengo una duda. Tranquilo. Es un adjetivo, pero la palabra es, Es un ¿no es verbo. un verbo? Sí, es Ok. un verbo. Ok, gracias. Bueno, pastor, entonces es
Es un verbo necesario, entonces es un adjetivo. Que el artículo. Obispo es un sustantivo. Sí, Sea, yo lo puse como verbo de ser, ¿sí? sí, señora. Irreprensible, un sustantivo. Como Irreprensible también. Ahí es que mira, es que bueno, de una vez ya me acordé de algo. El verbo, el verbo ser o estar es un verbo muy especial que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Normalmente, yo les he dicho a ustedes que normalmente los adjetivos están acompañando o calificando un sustantivo. Pero resulta que el verbo ser o estar también puede reemplazar o puede más bien, como les digo, como que puede ayudar a determinar y a describir un poco los adjetivos de quien se está hablando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo les digo, el carro es rojo. Entonces, mire que el verbo ser, perdón, que en este caso es, la palabra rojo es un adjetivo, pero no está al lado de un sustantivo, pero sí está al lado del verbo ser o estar. Entonces, el verbo ser o estar, ¿cierto? Tiene una naturaleza de describir, ¿cierto? De describir el ser o la persona de que se está hablando. Entonces, en esta oración está dos veces. Es necesario, entonces es el verbo ser o estar. Necesario es un adjetivo. Lo mismo sucede con sea irreprensible. El verbo es ser, irreprensible es un adjetivo. Está hablando de cómo debe ser la persona. Está hablando de esa parte, el adjetivo que debe tener esa persona. ¿Cierto? ¿Qué cualidades debe tener esa persona? Ok, Entonces, ahí irreprensible es un adjetivo también. un adjetivo. Dice, como administrador, yo lo había puesto también como sustantivo, pero tal vez también es un adjetivo. No, ahí sí estás bien, es ¿Sí? un sustantivo. Ahí sí No en está acompañado de sustantivo. ningún verbo ni nada. Sí. Ok. Dice, como administrador de Dios, un sustantivo, Dios. Ujú, No soberbio, adjetivo. No iracundo, adjetivo. No dado ujú. al vino. Lo puse como adjetivo. Dado, al no le puse nada. Vino, también adjetivo. Dado es un verbo. ¿Es un verbo? eh, Dado, sí. Ok. Sí, no, la persona no debe ser dada al vino, no, o sea, no debe como ser, ¿cómo lo dijera? Sí, habla de una acción de que esa persona como que se entrega, como el verbo entregar, ¿sí? No debe ser entregado al vino. Listo, pastor. Entonces, Vino es un dado, sustantivo. sí, Vino es sustantivo, ¿no? sustantivo. O, Sí, claro. Porque está hablando de lo una tengo cosa, mal. no está hablando no está hablando, si Ay, dijera porque, vino tinto, tinto sí sería el adjetivo. ¿sí? O vino blanco, claro, Listo. el vino es una cosa como tal. Ok, Entonces es algo entonces es tangible y sustantivo. entonces sí, sustantivo. Ok. Dice, no, no pendenciero, o Ujú, sea, pendenciero adjetivo, ¿sí? sí. No codicioso, adjetivo. De ganancias deshonestas, yo les puse ambos como adjetivos, pastor. No, Ganancias deshonestas. ganancias es sustantivo y deshonestas es adjetivo. Miren aquí otra cosa, mire. Codicioso. Lo que yo les decía antes. Una cosa es el verbo codiciar y otra cosa es la persona que sea codiciosa. Entonces, esta palabra codicioso tiene una raíz más antigua, por decirlo así, que es el verbo codiciar, pero luego tomó la forma de adjetivo, porque ya está hablando de alguien y de una característica de ese alguien. Y otra cosa es la acción que ese alguien haga. Entonces son dos cosas distintas. Una cosa es la cualidad de esa persona y otra cosa es la acción que esa persona desarrolle o haga. Entonces aquí codicioso es un adjetivo, ¿sí? Ujú. Ganancias es un sustantivo porque está hablando de algo tangible
de algo tangible o intangible, pero es algo. Y deshonesta Ok. se está calificando a las ganancias, porque hay ganancias honestas, como también hay ganancias deshonestas. Entonces, deshonestas es un adjetivo. Listo. Sino hospedador, adjetivo. Eh, Amante también lo puse como un adjetivo, pastor. sí. Dice amante de lo bueno. Entonces, Ujú. lo, artículo, y bueno, Sí. adjetivo. Sobrio, No. ¿no? Bueno, bueno, otra vez lo que les decía. Bueno, si miramos en los grupos, en los grupitos de palabras, bueno, lo metemos en adjetivo. Pero como Ok, tiene un es un adjetivo. artículo, como está en la cancha de fútbol, y en la cancha de fútbol está al lado del artículo, entonces bueno ya no es un adjetivo, sino es un Es sustantivo. sustantivo. Ujú. ¿Pero por qué? Porque está acompañado del artículo. Porque está acompañado del artículo, sí. Sobrio es un adjetivo. Sí, Justo, adjetivo. sí, Santo, sí, adjetivo. sí. Dueño de sí mismo. Ese no le puse nada, pastor. No sé qué es. Déjame miramos porque está interesante eso. De sí mismo, dueño de sí mismo. Dueño. Es un sustantivo. Dueño es un sustantivo. Bueno, de sí todavía no lo hemos visto y mismo es un adjetivo. Mismo. Entonces, dueño es Un adjetivo. sustantivo, mismo es un adjetivo. Adjetivo, listo. Estos son los más difíciles que lo hacen a uno pensar. Mm, Paso, puedo preguntar una cosita, Sí, señor. ¿sí? Por lo menos ese sí no sería un adverbio. Sí, pero no lo hemos visto, hermano, por eso no lo mencionamos todavía. No Ah, se me bueno, adelante eso. todavía. Ah, no, no, no es porque como cumple como una regla ahí, entonces por eso, no es porque Ujú. sepa. Gracias. Bueno, Dice retenedor, adjetivo de la mm, palabra, ¿no? espérate un segundo, espérate. Retenedor. Retenedor. Que Guay, ¿qué pareciera sería, pastor? pareciera una acción. ¿Sí? Sí, O sea, pareciera como que si fuera un verbo. fuera, fuera una acción, sí, como si fuera un verbo. Como en un verbo se llama, ese verbo, un verbo se llama eh, como en infinitivo, pero no, sí es un adjetivo. Sí es un adjetivo. ¿Es un adjetivo? Sí es un adjetivo. Si es un adjetivo, ok, entonces sí estaba bien. Ujú. Dice retenedor de la palabra, entonces la es un artículo, palabra sustantivo, fiel adjetivo, tal como Sí. ha sido enseñada. Tal como ha sido, no le puse nada porque no sé qué es, pasó. Ha sido enseñada, todo eso es una construcción verbal. ¿Y qué sería entonces? Verbos, Como todos esos la, son verbos. ¿todo eso es un A verbo? del verbo haber, sí, a del verbo haber, sido del verbo Sido, ser, enseñada del verbo enseñar. Pero sí, sí, ese sí verbo. todo junto está en una construcción verbal. Son tres verbos y se construyen una manera de expresar. Ok. Dice, ¿para qué pronombre? También, ¿qué sería, pastor? No le puse Ah, para qué también. también, para que también. No, también sería un adverbio, pero no lo hemos visto todavía. Ok, entonces no. Pero ¿qué sí sería un pronombre, pastor? Em, ¿Ese qué? ¿El qué antes del también? es que sé ¿O no? que ahí tocaría analizarlo porque está antes de un adverbio y tocaría mirar ese que si con el adverbio se cumple la misma función. Por el momento dejémoslo así y después Ok, lo miramos. entonces se deja Ujú. listo. Para que también pueda, verbo, Sí,
exhortar con sana enseñanza, verbo, enseñanza, Exhortar y es ahí las un verbo otras también. Exhortar también es también un es un verbo. verbo. Ujú. Y sana, pastor, ¿qué sería? Sana es un adjetivo. ¿Un adjetivo? Sí. Creo que está calificando la enseñanza. Ok. Dice, y convencer a los Ujú. que contradicen. No puse nada en Convencer. esa. Convencer, Convencer ¿qué es un sería? verbo. Ok. Y a Eh, los que contradicen. la enseñanza. Convencer los que. Esa construcción, los que, es un artículo, los que es un. Espérate. Contra de los que. Espérate, porque aquí creo que está bien, lo tenemos dentro de lo que vamos a ver. Los cuales, los que, sí. Es un pronombre. Los es un artículo que, pronombre, contradicen verbo. Pero, pastor, entonces, los es artículo Sí. y qué es un pronombre Pronombre va en azul y con rayita azul debajo. y qué contradicen Y contradicen es un verbo. es un verbo. Ujú. Listo, pastor. Hasta ahí. Listo. Listo, mis hermanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hermanito William, hermanita Judy. ¿Tan claro como el río Bogotá? No somos de los que contradecimos. Por eso vivimos más tiempo, porque nos llevamos la contraria. Listo, Pastor, mis un hermanos. favor, Señor. ¿me puedes repetir otra vez todos esos colores? Que es que yo ya tengo un enredo hasta en los colores. Bueno, Es que bien, ¿cuáles son? O sea, listo. los azul y naranja son los que tengo claro. El artículo va en negro. Con rayita. No, sin rayita, en negro. Solo en negro. Como si fuera en negrilla. Artículo Listo. negro, sustantivo azul, Azul, ya. adjetivo naranja, Ya. adjetivo naranja, pronombres azul y rayita azul debajo, y verbos rojos. ¿No es más? No es más, por el momento no hay más. Bueno, Después gracias. vamos a usar otros colores para los adverbios y bueno, las conjunciones y ¿listos? Los pronombres están en azul, como los sustantivos. Los pronombres comparten azul con los sustantivos. ¿Por qué? Porque los pronombres reemplazan los nombres. Pronombres, por llamar pronombre reemplaza los nombres o los sustantivos. Los diferenciamos es en que el pronombre lleva una rayita azul debajo. El sustantivo no lleva ninguna rayita azul, va solamente en azul la palabra. El pronombre va en azul la palabra y con rayita azul para distinguir. Pero van en azul precisamente para que entendamos siempre que los pronombres tienen alguna relación con los sustantivos. ¿Listos? Entonces, dentro de 8 días, mis hermanos, confiando en el Señor, continuamos. Entonces, para dentro de 8 días, están listos Marisol, hermano Oscar, Juan Mauricio, hermano William, hermanita Judy, y hermanito César también. Bueno. Listo, pastor. Que gracias. Hasta mañana. Bueno, Dios les Que bendiga. descansen. Muchas gracias. Vamos, hermano. Perdón por llegar tarde. Me fui a comprar lo de la comida y casi que no me atienden. Hasta me dio dolor de cabeza del Yo ya le estrés. había puesto falla, ya le había puesto falla. No, y me fui antes de las 7, pastor, para ir a comprar eso y no.
Bueno. Ya venía la carrera. Bueno, gracias y disculpen. Hasta Bueno, chao, mañana. hermano. Gracias. Chao. Hasta mañana, hermanito, hasta mañana. Hasta A mañana. Pastor, nosotros nos quedamos. Sí, señor. Se queda el hermano Oscar con Hasta Mauricio. mañana a todos. ¿Alguien sabe el hermanito Felipe, César y Santiago? Ya. Sí, me acabo de decir que lo conect, que le apenas terminara esto, que lo llamaran, ya lo llamaron. A decirle. Santiago bueno. ya lo llamó. Listo. ¿Se alcanzaron a escuchar el video, hermanos? Hermano Oscar, sí. Juan Mauricio. ¿No? No, Hermano señor, no. Alberto. Bueno. Pastor, yo lo escuché hasta el minuto de 30 porque, como le comenté, yo tenía una reunión de equipando siervos. Entonces no lo alcancé a escuchar en su totalidad, pero escuché hasta el minuto 30. Perdón, hasta la hora 30. Ujú. Hora y media lo escuché. Pero por eso, pero no escuchó desde el 2:42, no. Es que la idea era escuchar desde el 2:42. Era lo No. que más me interesaba. Es que, ¿No lo adelantó? sí, pastor, le comento una cosita. No, pastor, ¿sabe qué era lo que quería? Yo escucharlo todo y creía que tener el tiempo. Pero de todas formas nos presentó percances y usted sabe que suele pasar, pero yo lo quería escuchar todo, pero la verdad se me imposibilitó un poco. Pero el objetivo era